martes, homilética, exégesis, bosquejo o resumen. Les doy unos segunditos ahí para que respondan. Y la opción correcta es la B, ¿sí? La exégesis, que es el estudio detallado, profundo, con las herramientas, obviamente, ¿verdad? Ya puesto en práctica del texto, ¿verdad? La exégesis. La homilética, que es el armado de un discurso, el armado de una forma de poder pararse delante de un grupo, de alguien, o incluso delante de un espejo, y poder aquello que estudié, aquello que desarrollé a través de la hermenéutica, de la exégesis, bueno, lo pongo en palabras y lo expongo delante de público o alguien o lo que sea, ¿verdad? A veces se le denomina oratoria o forma de hacer un discurso. El bosquejo es parte de lo que va a terminar siendo también la exégesis, porque yo voy a armarme un bosquejo que sería como un hilo conductor de todo aquello que voy estudiando y voy armando como un cuerpo, ¿verdad? En el cual va tomando forma y se me va a hacer más fácil entender la idea de lo que estudié. No solamente voy a sacar información y voy a ir anotando, después no voy a tener manera de cómo relacionarla. Entonces un bosquejo siempre ayuda a poder tener como una conexión entre una idea u otra de las que voy aprendiendo o las que se van desprendiendo del texto. El resumen es cuando de tanta información yo tengo que decidir qué voy a hacer o qué voy a usar, ¿no? Por ejemplo, para las clases que hemos estado compartiendo, que han sido de gran bendición, ¿verdad? Estos martes de hermenéutica, hay un montón, toneladas de información, pero no entran en las 2 horas que tenemos de clase. Por lo tanto, hay que resumir para que sea conciso, para que sea profundo, pero a la vez que no sea extenso en el tiempo. Por lo tanto, eso es lo que se hace con un resumen, ¿no? Pero la puesta en práctica de las herramientas de hermenéutica es justamente la exégesis, el desarrollo y el estudio profundo de un texto que estamos haciendo y aprendiendo a hacer. Por lo tanto, en la pregunta número 6, si la contestaste bien, son otros 10 puntos más. Entonces, estudiosos de textos, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. El estudio bíblico debe ser, esta es la número 7, esporádico, general, letra C, sistemático o letra D, circunstancial. El estudio bíblico debe ser esporádico, es decir, a veces general, algo que no lleva a profundidad, sistemático, algo que tiene una metodología, y circunstancial, la opción D. Si ya entonces contestaron, la respuesta correcta es la letra C, sistemático. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el estudio de la palabra de Dios no puede ser esporádico, que estudie ahora o que estudie en este tiempo porque estamos en la clase de hermenéutica o porque estamos en el instituto y en el mes que no hay clase en el instituto SEBE o el que sea o el estudio que haya en la iglesia, no estudio la Biblia. O arranqué a estudiar en el principio de año, como todos hacemos metas y nos ponemos un desafío el primer día del año y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello y arranco con gran ímpetu y resulta que pasadas 2 o 3 semanas ya termino y se me va ese fervor, se me va ese ímpetu y ese estudio queda trunco, puede ser esporádico, de cuando tengo ganas, tiene que ser siempre. No puede ser general tampoco, porque no tengo que solamente estudiar por arriba, conocer las grandes o solamente los rasgos, si bien importantes, pero superficiales en el sentido de un conocimiento general sin profundidad.
como el caso de las preguntas primarias que hicimos recién. ¿La Biblia cuántos libros tiene? 66. Bueno, ¿cuántos son del Nuevo y del Antiguo? O sea, si bien es importantísimo, eso no te va a realmente llevar a lo que Dios quiere. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Es necesario? Absolutamente. ¿Pero es todo? No, sería solamente un conocimiento general. Sistemático, la opción C, sí, es importante porque justamente tiene que ser un sistema continuo que lleve, ¿verdad?, a una metodología práctica, profunda, que vayamos cada día descubriendo más y más, y sería como sumergirnos en las profundidades del mar. El mar no ha sido todavía descubierto en su totalidad. Si bien el hombre ha avanzado muchísimo, si bien la ciencia ha avanzado de una forma impresionante, hay lugares del océano que no han sido descubiertos. La fosa de las Marianas en el Océano Pacífico es el lugar más profundo del mar, unos 11.000 metros más o menos de profundidad. Y el estudio de la palabra de Dios tendría que ser de esa forma, ¿verdad? Ir sumergiéndonos y bajando y bajando y bajando para ir conociendo aquellas cosas que todavía aún no hemos descubierto. Pero esto solo se logra a través de un estudio sistemático. Circunstancial, la letra D, es que solo lo haríamos si alguien me lo pide, si justo se da la oportunidad, si justo voy a un retiro, una clase o a un momento de estudio donde justo van a estudiar y me toca estudiar, pero no voy a tener un provecho o un fruto o un beneficio realmente intenso, profundo, si yo no hago un estudio sistemático de la Biblia. Bien, luego de esa vamos a la siguiente pregunta y acá es donde hay que desarrollar, ¿no? Y nos dice, las preguntas básicas de estudio son en la hermenéutica y se acuerdan, y hay lugar para 3, allí opciones. Se acuerdan que habíamos visto al principio que decíamos que la hermenéutica se resumía en la respuesta a 3 preguntas básicas elementales. Si ustedes se acuerdan, ahí las anotan y después vamos a ver si realmente se acordaban de esas preguntas. Son sencillas, incluso habíamos no en este curso, pero en el curso anterior habíamos incluso hasta entonado un coro que usamos acá en la iglesia también, que justamente habla acerca de esas preguntas. Las normas y reglas generales de hermenéutica llevan justamente a que contestemos esas preguntas, a veces un poco diferentes o formuladas con otro tipo, otras palabras, pero terminan siendo las mismas preguntas. Y eran 3 que ustedes ya habían repetido y que nos llevan a realmente poder hacer un estudio o empezar a hacer un estudio de la Biblia. Si ya las anotaron, entonces vamos a ver si coinciden con lo que teníamos acá presentado, que era lo que habíamos dicho. La pregunta número 1, entonces, sería ¿cuál? ¿Qué dice? Muy bien, exactamente. ¿Qué dice? Muy bien, Ana, ahí exactamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No? La segunda, ¿Qué significa? muy bien. Y la número 3, ¿Qué nos quiere decir? ¿qué está diciéndome Ahí. Dios? Perfecto, perfecto, ahí está. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Qué está diciéndome Dios? ¿Qué me dice Dios acá? A mí. Si bien hablaba en un caso particular al pueblo de Israel, en un caso particular quizás a la nación de Egipto, en un caso vemos un diálogo entre Moisés y el faraón, vemos un caso en el que Jesús está hablando a una mujer específicamente, hablando directamente a Zaqueo, pero en cada uno de esos pasajes también Dios me quiere decir algo a mí, porque ese es el propósito de la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué está diciéndome Dios? Así que si contestaron estas preguntas, si anotaron, Ana, muy bien ahí. Si el resto también hizo la misma desarrollo, entonces contestada correctamente, otros puntitos más, otros 10 puntos más. Otra pregunta.
la función del Espíritu Santo es, la función del Espíritu Santo en el estudio es, opción A, enseñarnos las verdades de Dios. Opción B, guiarnos a toda verdad. Opción C, capacitarnos para discernir el error. Y opción D, todas son correctas. Les dejo ahí unos segundos. Y si ya se decidieron por una opción de las 4 que hay ahí presentes, entonces vamos a ver cuál es la opción correcta. Y es la opción número D, es la opción D, en la que nos dice que todas son correctas, porque efectivamente la función del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios es enseñarnos las verdades de Dios. Y eso es lo que nosotros obtenemos al hacer un estudio de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ese anhelo ha estado en las personas, en los hombres, a través de todas las edades. Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios no se lo permitió. No hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Pero podemos conocer, podemos entender cómo Dios se revela a nosotros, podemos conocer algunas cosas de Dios, lo que Dios se ha revelado a través de su palabra. Y el Espíritu, opción B, que dice guiarnos a toda verdad, es justamente también esa opción correcta y la función del Espíritu Santo. Guiarnos a toda verdad. Dios quiere, ¿verdad? Por medio de su Espíritu, que nosotros entendamos la verdad. Y conoceréis la verdad, dice Cristo, y la verdad os hará libres. Primeramente, libres de la condenación del pecado, libres del error del pecado, libres de seguir actuando de una forma imprudente, ¿verdad? De que no podemos hacer otra cosa, solamente pecar. Ahora el Señor nos ha transformado y tenemos una naturaleza nueva en la cual ahora sí podemos y tenemos la capacidad de agradar a Dios, de acercarnos a Dios, de adorarle, de poder agradarle en lo que nosotros hacemos. Y ese es el Espíritu Santo que nos lleva a esa verdad, a conocer realmente de Dios y capacitarnos para poder discernir también el error, saber qué está mal y qué está bien, saber si esto me conviene o no me conviene. Pablo decía en las cartas que escribía a los creyentes, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. Y claro que no hay limitaciones, pero tenés que saber, como dice la palabra de Dios también, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, el Espíritu Santo cumple y desarrolla esa función en nuestras vidas y a través del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, vamos conociendo y poniendo en práctica y siendo beneficiados por cada una de estas funciones. Sería ahora entonces la que viene, la última, la 10, y tenemos otras 4 más. Y dice lo siguiente, y recién lo hicimos mención un poquito, ¿no? Las 4 áreas del contexto que debo observar, ¿sí? Y tenemos 4 áreas de contexto en las que yo tengo que prestar atención a la hora de estudiar un texto, ¿verdad? Entonces habíamos visto un marco que nos llevaba a tal situación, otro marco que nos hacía mirar y prestar atención en otra área, otro marco de contexto que nos hacía prestar atención en otra realidad, en otra situación, y eran 4 en total de una forma general. Podríamos ser también mucho más específicos y ahondar en otros tipos de contexto también, ¿no? Pero ahora solo queríamos mostrar los 4 que vimos en clase, creo que fue el tercer martes que vimos, en las 4 áreas del contexto que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora y debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar un pasaje. Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 8, Salmo 119, Salmo 150, otro pasaje que es controversial también a veces cuando está el tema de los instrumentos musicales, cuáles son válidos, cuáles son inválidos, cuáles sirven, cuáles no sirven. A veces queremos tratar de asimilar y compaginar también lo que es la cultura hebrea con la cultura americana, latinoamericana, la cultura africana. Justificamos a veces el hecho de, y lo hablábamos el otro día con un hermano,
que me decía, bueno, pero la ropa, que esto y que lo otro, o sea, de cómo venimos vestidos a la iglesia, ¿no? Entonces, claro, siempre está esa incluso reticencia a veces a venir bien vestidos, una camisa, una corbata, que no es algo que nos convierta en más santos. La ropa no nos hace ni más ni menos santos. Solamente es qué consideramos nosotros propio a la hora de venir a la casa del Señor. Lo mejor, bueno, lo mejor que tengas, ¿qué es para ti lo mejor? A veces me pongo a pensar y hacemos esta comparación, que si vamos a una fiesta, si vamos a un evento de glamour o de importancia, o vamos a estar frente a alguna autoridad, o vamos a tratar de conseguir un trabajo y vamos a una entrevista, vamos bien prolijos, ¿verdad? Bien con las mejores ropas, nos ponemos incluso a veces una camisa, una corbata, y a veces para venir a la casa del Señor venimos solamente así nomás. Entonces un hermano me decía, bueno, pero mira en África van así, a veces incluso sin ropa, y las iglesias ni siquiera están edificadas, no hay edificios, se reúnen afuera. Claro, esas son las realidades del contexto de África, y no de toda el África, sino en algunos lugares de África. Siglo XXI seguimos pensando que África es todo pobre, ¿no? Y África tiene zonas y ciudades, como todo continente, como todo lugar, que tienen sus zonas de riqueza, ¿verdad? Y de glamour, de excelencia, y donde las iglesias también, que gracias a Dios hay muchas abiertas, tienen sus congregaciones normales como nosotros tenemos acá. Quizás sus formas de estilos de vestirse quizás pueden ser diferentes, más llamativos, menos llamativos, más coloridos o no, pero no es que se han quedado en la prehistoria, ellos han avanzado y están en la misma época que nosotros también. Entonces, eso es algo para tener en cuenta, ¿no? Que a veces nos va a llevar a una de las 4 definiciones ahí del contexto. Entonces, si anotaron bien o se acordaron, o quizás acá puede ser que alguna se nos traspapeló, vamos a ir viendo cuáles de esas son las correctas. La primera área que tengo que tener en cuenta a la hora de estudiar el contexto es el marco histórico o el contexto histórico. Hace un momento lo mencionamos, en qué época fue escrito, en qué tiempo, ¿verdad? Israel, ¿dónde estaba? Fue en la creación, fue después de la creación, fue antes del diluvio, fue después del diluvio, fue durante la esclavitud en Egipto, fue durante el cautiverio, fue durante el segundo cautiverio. Cosas como esas que vas a ir encontrando información. Claro, todas las respuestas no las podemos dar ahora, pero si te haces de alguna ayuda, de algún libro, de algún comentario, de algún diccionario, de herramientas que te puedan proporcionar quizás mucho o poco, pero te proporcionan esa información, vas a poder saber en qué situación o lugar histórico te encuentras. O se dio inicio a lo que fue el Imperio Romano. Hay libros de historias que acompañan muchas de las cosas que habla ahí la Biblia, que van de la mano con la historia, obviamente, porque la vida de Cristo, la vida de los profetas, la vida de Israel está dentro de una realidad histórica. No es que es un libro ficticio, sino que está dentro de un relato histórico de una nación, de una vida, de una gente, de un pueblo que realmente existió, que aún permanece y que tuvo y tiene su propia historia. La otra área del contexto que tenemos que tener en cuenta es el contexto literario, ¿sí? Y hacíamos mención de eso hace un momento, que es una narración, es una historia, es profecía, es poesía, cómo está escrito, ¿verdad? Dónde termina la idea, dónde termina la oración, dónde está el punto. Quizás el capítulo termina, pero la idea no termina. Pasa en Mateo, donde el Señor empieza a hablar en el capítulo, por ejemplo, no me acuerdo ahora y no quiero equivocarme, pero para hacer un ejemplo, como que empezar a hablar en el capítulo 13 y vamos en el capítulo 14, 15,
16 y todavía sigue hablando en el mismo tema. Entonces a veces el capítulo termina, pero no quiere decir que la situación termina, ¿no? Entonces vemos un evento histórico que abarca varios capítulos y eso te lo va marcando el contexto literario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desarrollo continuo de una idea donde yo voy mirando dónde termina, dónde marca el punto. Si tenemos un poco de conocimiento básico de lo que es el idioma español, el idioma en general, pero el idioma español que nosotros usamos, tenemos, ¿no?, que una oración está compuesta de dos partes, un sujeto y un predicado, ¿no? El sujeto es de lo que estoy hablando, es el protagonista, podríamos decir, y el predicado es todo lo que acompaña, ¿verdad? Y la explicación y el desarrollo de ese sujeto. También voy a encontrar en la parte de la oración gramatical el verbo, ¿no? Y ese verbo que termina siempre porque indica una acción, generalmente a veces con palabras que implican movimiento, ¿no? Por eso siempre a veces jugamos con el hecho de que termina en ar, ir, ¿no? Porque me va a mostrar eso. O verbos que están conjugados en el pasado, verbos que están conjugados en el presente o quizás hablan del futuro, y eso me va a traer muchísima idea de cómo yo entender lo que estoy leyendo, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto literario. Así que tenemos dos, histórico, literario, capaz que no lo pusieron en orden, pero no importa, el orden no era necesario, ¿no? Así lo habíamos visto y así lo puse ahora. Pero capaz que ya tenés ahí el histórico marcado, el literario. El tercero es el geográfico, y ese era muy importante, es importante, siempre es importante, porque no olvidemos que la historia y el desarrollo de la Biblia, de los eventos bíblicos, se dieron en un lugar geográfico específico. Generalmente siempre estamos hablando de Israel, Jerusalén. Si ustedes van a un mapa, hoy Internet les proporciona mapas maravillosos, detallados. Pueden abrir Jerusalén, la pueden ampliar, pueden ver las calles, pueden ver todo, pueden ver imágenes. A veces no es necesario ni viajar, lo tenemos ahí. Pero también hay mapas antiguos para que puedan entender lo que pasaba, de relieves, para entender a veces algunos versículos. Cuando Pablo escribe a las iglesias, poder saber dónde están ubicadas, dónde se encuentran hoy, dónde fueron los viajes misioneros, dónde fue ese naufragio, por qué naufragó, por qué, qué era la costumbre, cosas como esas que cuanto más quieras saber, más información vas a tener que buscar, pero vas a poder conseguir. Así que el otro era el contexto geográfico y por último el contexto cultural, que ese también es importante porque, como les decía hace un momento, muchas cosas nosotros las vemos desde nuestra posición hoy actual, real, de donde estamos viviendo, y a veces no nos queda clara la idea, como el ejemplo que les decía del rico, que le es difícil entrar al reino de los cielos. Si contestaste todas bien, hasta acá sería un éxito, ¿verdad? Todo lo que he aprendido, te acordaste de todo. Y si no, vamos con 4 preguntas más para tratar de compensar ahí, pero no, solamente para ver si pudimos retener, ¿verdad? Y asimilar todo lo que hemos hablado. Capaz que si no van a... El profesor hablaba y hablaba y hablaba y no me quedó nada. Pero bueno, espero que algo haya quedado. Ahí está el hermano Daniel Rojas levantando la mano. Dani, por favor, Marcelo, le damos un tiempito a ver qué quiere decir Dani. Sí, sí, no, Eh, lo veía porque estaba compartiendo pantalla ahí. Daniel, Hermano Marcelo, dentro de los contextos también se puede usar el contexto teológico, por ejemplo, de sí, qué es sí, lo que, claro. qué es lo que revela Dios, por ejemplo, en ese texto hacia el hombre. eh, Puede ser concerniente al pecado o a la redención, eh, porque yo había puesto, en vez de geográfico, había puesto un contexto teológico. Lo taché, pero lo tengo ahí y quería preguntar eso, nada Sí, más. sí, sí, sí.
Sí, sí, claro. Decíamos que hay, esto es a nivel general, hay una cantidad de mucho más profundo, ¿verdad? Lo que podemos afinar con el contexto, está el contexto teológico, el contexto dispensacional, está el contexto, ¿verdad? Dentro de lo que son el contexto doctrinal, ¿verdad? También, y podemos ir desmenuzando más, y que claro que son importantísimos a la hora de poder estudiar, pero primario para poder arrancar un estudio, ¿verdad? Que después se va a convertir en un estudio más profundo, serían tener en cuenta estas 4 áreas, ¿no? Lo histórico, lo cultural, lo geográfico y lo literario, que dentro de lo literario también obviamente está adentro o aparte podría ser también lo que tiene que ver con la teología, lo que tiene que ver con las declaraciones que es un texto, una clase más profunda, ¿no? Pero a lo largo de los años, obviamente que se fueron determinando cosas y estableciendo normas que nos llegan a nosotros hoy en el 2025. No se olviden que la Biblia no es que terminaron de escribirla y dijeron, bueno, la armamos, la imprimimos la próxima semana. Eso no pasó, sino que los textos se fueron armando, se fueron agrupando. No fue hasta muy entrado los años los siglos más adelante que se conocieron los rollos, ¿verdad? Y los textos no directamente originales, pero sí copias fieles del original. Y a lo largo de la historia de la Iglesia se fueron estableciendo varios, a veces se les llamaban cismas, a veces se les llamaban, ¿verdad? Concilios también, que tiene que ver más con la historia de la Iglesia, que fueron marcando horizontes y rumbos, ¿verdad? De cómo se tenía que, o verdades bíblicas que se fueron profundizando y estableciendo para que nosotros entendiéramos que lo que se aprobó en un principio, el canon que se determinó para que fuéramos nosotros aceptando lo que es la Biblia con sus 66 libros, porque a todo esto tenemos que decir también que hay libros que están también afuera, ¿no? Que no se consideraron que formara parte del canon, que son los libros apócrifos, ¿no? Entonces hoy estaba haciendo armando las preguntas para cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, perdón, y la respuesta era 27, pero incluso hay algunas iglesias ultra ortodoxas, que no es el caso y no es para solamente a modo de conocimiento y de información, que incluso ni siquiera reconocen los 27 libros, sino que tienen 22 solamente, ¿no? Entonces, en ese caso, para ver un poco lo que decía el pastor Daniel, ¿no? Del contexto teológico, que nos... cosas que son fundamentales. El otro día hablaba con un hermano y me decía, y no quiero extenderme mucho, me decía en cuanto a, bueno, pero ahora se descubrió tal y tal cosa. O sea, hoy, en el siglo XXI, año 2025, no vamos a descubrir nada nuevo. Todo fue revelado. O sea, si 2024 años después de Cristo se creyó, se asimiló, se aceptó y la doctrina es de esta forma, hoy no la vas a cambiar, porque fuiste a leer y de repente le buscaste la vuelta y digas, bueno, mira, esto me parece que es así. Entonces, por eso justamente es que existen las reglas de estudio, las reglas de hermenéutica, las bases que ya, como el pastor Daniel decía, ¿no? Que ya están establecidas, donde no nos podemos mover de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se estudió y ya no quiere decir que vamos a traer una revelación nueva, que vamos a traer algo nuevo, un descubrimiento nuevo. ¿Qué pasó con los hermanos anteriores? ¿No tenían capacidad de estudiar? ¿No llegaron al conocimiento? No, claro que sí. Y nosotros seguimos, no repitiendo como loros, pero sí estudiando y llegando a las mismas conclusiones. Así que, claro, totalmente válido, obviamente, y es necesario el contexto teológico para que nosotros sepamos también el marco donde estamos situados, ¿no? Así que, bueno, después de toda esa aclaración, te damos por válida la respuesta de la pregunta.
Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero vamos con las últimas. Acá tengo una, dice: los elementos para una buena interpretación son: la opción A, tener una Biblia, diccionario y concordancia. Opción B, oración, comentarios bíblicos y mapas. Opción C, Biblia, comentarios bíblicos y un grupo de estudio. Y la opción D, Biblia, tiempo y oración. Habíamos visto una de esas en particular que es fundamental. Ustedes, de esas 4, hay una que es correcta, si bien todas son necesarias, pero hay una que es correcta. Para una buena interpretación, la opción correcta, si ya contestaste, es la D, que habíamos visto: Biblia, tiempo y oración. Habíamos comenzado. Es fundamental tener la Biblia, tener tiempo para estudiarla y orar para depender del Espíritu Santo. El diccionario es necesario, la concordancia es necesaria, los comentarios bíblicos son necesarios, los mapas son necesarios, el grupo de estudio es fundamental y los animo, hermanos, a que puedan hacerlo, que puedan tenerlo, si es posible. Pero la Biblia, fundamental. El tiempo, no a las corridas, un tiempo apartado para el Señor. Y oración es fundamental para estudiar. ¿Sí? Y rápidamente vamos a la siguiente. Según la tarea que habíamos hecho sobre el Salmo 119 y a la respuesta que dio la hermana Ana, si prestaron atención, que fue no la única, pero fue la que más había encontrado referencias en cuanto a el Salmo 119, que menciona las escrituras, la palabra, la ley. Bueno, ¿cuántas veces era? La opción A, 158 veces, 163 veces, 147 veces, o la opción D, 171 veces. Podríamos leerlo, ¿verdad?, de vuelta, y capaz que podría variar algún número, pero había la hermana encontrado un número total, y me gustó esa para que recordáramos, ¿no?, esa pregunta. Y bueno, obvio que el hermanado era 147 veces de los 172 versículos, creo que tiene el Salmo 119, aparecía la mención o referencia a las escrituras en el Salmo 119. ¿Sí? Así que se los dejo de tarea de vuelta si no lo hicieron, o si quieren revisar de vuelta y encuentran más menciones o sinónimos, genial. Eso es otro desafío para leer de vuelta el Salmo 119, que es precioso. Toda la Biblia es preciosa, pero habla de la ley y de cuánto amamos a la Biblia, la palabra de Dios. Y estamos llegando a las últimas, y esto sería para finalizar. Dice: completa la frase, y con esto quiero que terminemos y nos vayamos, hermanos, pensando de acá hasta la próxima oportunidad que tengamos para estudiar de vuelta, repasar el material que hicimos, o profundizar un poco más en lo que es la hermenéutica. Así que esto es como lema, ¿no? Para que no hagamos y caigamos en este error. Un texto fuera de contexto es, ya habíamos dicho, porque es un juego de palabras, así que va a ser fácil de completar. Un texto sacado de contexto o fuera de contexto es un gran pretexto. Es una excusa, es algo que me va a servir para no obedecer 100% a la palabra de Dios, porque le busqué la quinta pata al gato, le busqué la vuelta, y bueno, parece que la Biblia me da la libertad porque lo miré, y desde esta óptica me podría permitir el lujo de tal y tal cosa. Entonces, cuando yo saco un texto fuera de contexto, termina siendo un gran pretexto, una gran excusa y un gran error. Hay
y lo habíamos dicho, ¿no? Que hay lamentablemente iglesias, religiones que sacan un texto y edifican una doctrina en base a un texto que sacaron de contexto y guían a muchísimos por el camino del error. Y cuidado que nosotros lleguemos a hacer algo así en algún momento, ¿no? Y poníamos en un tono jocoso esa famosa frase y ese famoso versículo aparente que las personas o los creyentes creen que dice la Biblia, que es más común de lo que parece, ¿no? Pero que en ningún lugar de la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré, de ninguna forma, ¿no? Y a veces lo repiten tantos por ahí. No pensé que eran tantos, pero he escuchado a tantos decirlo que me llamó la atención, me alarma, ¿no? Porque repetimos no más sin estudiarlo. Así que bueno, si llegaste al final, contestaste todas, felicitaciones, ¿no? Espero que haya sido de provecho y de bendición y de beneficio para tu vida y que la palabra de Dios sea todo el día tu meditación, ¿no? Como dice el Salmo 119, el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así que hermanos, luego de haber contestado ese cuestionario, espero que les haya ido bien, ahí corroboren, pero ya les digo, es solamente para que puedas ver que realmente aprendiste o conociste un poco nada más. Hay mucho más para aprender y los animo y los incentivo y los desafío que sigamos aprendiendo, que sigamos conociendo, que sigas estudiando la Biblia, que sigas aprovechando de esta hermosa bendición que es el instituto, ya veía la propaganda de la próxima materia también, ¿verdad? Y que sigamos estudiando y sigamos agarrándonos de herramientas para agradar al Señor, ¿no? Y poner en práctica. Sería incompleto el propósito del instituto y sería incompleto el fruto del instituto, SEBE, si solo quedara en conocimiento. El saber no ocupa lugar, dice una frase, ¿no? Y es cierto, el saber no ocupa lugar. Pero como hijos de Dios, no es solamente el saber, es también el hacer. Y espero que de cada materia que van aprendiendo, que van escuchando, que van compartiendo, y el tiempo que van disfrutando los martes, no solamente quede como una linda anécdota y un recordatorio de la bendición que es, sino que pueda ser también un impulso para ponernos a hacer, a trabajar, ¿no? Y hermanos, gracias por su tiempo, gracias por la atención, por la paciencia. Espero que haya sido claro y si no fue el caso, bueno, háganmelo saber, la invitación. No, pero para poder corregir, ¿no? Yo, si bien me encanta poder enseñar y compartir y ayudar, no soy un gran maestro o a veces no sé si lo que uno quiere decir realmente se está recibiendo. Así que las críticas siempre son buenas, claro, solo las constructivas, ¿no? Así que las esperamos de brazos abiertos. Las otras, déjenla en un buzón anónimo nomás. Así que bueno, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por compartir y espero que haya sido una gran bendición. Sigan estudiando, sigan profundizando en el estudio de las Escrituras. Nunca es suficiente, siempre hay que hacer más. Y bueno, que puedan ayudarse mutuamente, sea de forma presencial o a la distancia o por alguna forma, pero que podamos juntos seguir estudiando y ayudándonos a conocer más del Señor para poder agradarle y servirle en el lugar donde te ha puesto. Me gustaría terminar orando, ¿sí? Más allá de que después quizá vamos a orar de vuelta, pero orar para agradecer a Dios por lo que ha sido todo este tiempo, si me permiten. ¿Sí? Padre, gracias por lo que ha sido la bendición de este curso. Espero que, Señor, estas palabras que quizás no se entiendan, tú obres para que puedan llegar de una forma clara a los oídos y corazones de cada uno de los hermanos y que tú bendigas a cada uno y ayudes con la guía de tu Espíritu a que podamos seguir conociendo más y más de ti.
que no quede solamente en una clase, que no quede solamente en un conocimiento o quizás un poco más de lo que conocía hasta ahora, sino que sea solamente el inicio de poder profundizar más, de conocerte más y que también sea también un punto de partida para conocer, pero también para hacer, para poner en práctica todo lo que dice la Biblia, tu palabra. Gracias por el pastor Carlos, por el pastor Daniel, por el hermano Schubert, por Norma, por Ruber, por los que están llevando adelante el instituto, por cada uno de los hermanos, Señor, que tuvieron la constancia de conectarse cada martes. Bendícelos grandemente, Señor, y bueno, que siga sobrando en sus vidas, Padre. Una vez más, gracias. En el nombre de Cristo, dejamos todo en tus manos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano pastor Marcelo Olivera. Si no volvemos a conectarnos contigo, ya sabrás por qué. No, no es cierto, no es cierto. Ha sido de gran bendición durante todo este mes de julio, y agradecemos al Señor porque Él te ha capacitado para no solo compartir con nosotros, sino también allí en la obra que es del Señor, allí en la ciudad de La Paz. Así que gracias, Marcelo, nuevamente por disponer de este tiempo para compartirlo con cada uno de nosotros. Y hermanos, es un gozo cada vez que podemos verlos, a veces que se nos complica un poco por alguna cosa o por otra, pero procuramos estar siempre todos los martes y entendemos cuando no se puede por salud, oramos unos por otros, procuramos recordarles, hermanos, así con mucho amor en el Señor. Y queremos dar la oportunidad a que los hermanos también puedan expresarse, agradecerles si así lo desean, o algún comentario, algo que no se extienda mucho, hermanos, por cuestiones de hora, pero usted tiene la oportunidad de abrir su micrófono. Nos encantaría saber o verlo en la cara, por lo menos. Tiene libertad, hermanos, de a uno levantando la manito y yo les voy dando paso. Si alguien quiere saludar al pastor Marcelo, rapidito, o hacer alguna preguntita, alguna acotación de algo, ahora o calle para siempre. ¿Nadie? Dijera el gaucho, ¿nadie? Allá, hermano Lorgio. Gracias, pastor. Gracias al pastor Marcelo. La enseñanza muy importante, muy bueno. Alienta en realidad seguir estudiando, ¿no? Y darle más tiempo, en cierto modo, a la palabra del Señor. Agradezco mucho y al instituto también. Gracias, hermanos. Bendiciones, hermano Lorgio. Saludos, hermano. Muy bien, uno más, vamos, rapidito, hermano. No sé, ustedes, yo tengo un frío, se me están congelando la mano. Hermano Walter, ¿está con ganas de decir algo, hermano Walter? Soto. No, que bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad y también por Marcelo, porque, bueno, el maestro tiene el que sabe, pero sabe transmitir lo que sabe. Y tratar de transmitir a otros de una manera sencilla, pero sin faltar a la verdad, bueno, eso es un logro y es una bendición de parte del Señor. Y bueno, en mi caso yo he estado mucho tiempo sin trabajo y bueno, poder hacer este curso o este instituto gratuito, para mí es una bendición de parte del Señor. Así que les animo a que sigan adelante con esto y también, Marcelo, gracias por su tiempo también. Amén. Privilegio. ¿Cómo que gratuito, Walter? ¿No te avisaron? Bueno, Para mí es gratuito. les leo rapidito antes que alguno de ustedes tome coraje. Hermano Washington y Estela dicen gracias, pastor Marcelo, por la enseñanza. Esperamos Dios mediante tenerlo el próximo año. Pum, un palo. Bendiciones, Washington y Estela. Hermano Daniel Mangol dice gracias, querido hermano, muy bendecido con su enseñanza. Dios nos aliente a escudriñar su palabra para agradarle por tan grande salvación. Amén por eso. Hermano Daniel Juan Mamaní dice hola. Gracias, pastor Marcelo, Mels y Irina, muy bendecidos por esta clase. El Señor bendiga al pastor. Saludos
desde Iquitos. Saludos, hermano, para ustedes también, hasta allí. ¿Alguien más? Solo un gracias. Aprovechen que, como dijo el hermano Walter Soto, es gratis. Es gratis.